En esto que nos hayamos quedado, análisis estratégico, seguimos bajando, agarro todos los problemas, los analizo, los priorizo y tengo los problemas priorizados. Tercer producto. ¿Recuerdan? Estos problemas priorizados me generaban un objetivo general. ¿En qué momento era el objetivo general? Normativo. ¿Se acuerdan? Y este objetivo general lo volví a objetivo específico. ¿Y en qué momento era esto? Sexto producto, táctico. Entonces acá termina tu proceso completo de planificación. Entonces, el gráfico de nuestra norma respeta las fases y termina la planificación en el séptimo, táctico. Objetivos generales normativos, específicos tácticos, y ahí terminó la planificación. Ahora, en este caso, problemas priorizados, ¿qué será acá? Diagnóstico, pues, ¿no? Este es el momento diagnóstico. ¿Se acuerdan que les dije? Diagnóstico. Entonces, ahí terminó la planificación. ¿Cuál es el siguiente paso? La operación. ¿Y qué les dije que era la operación? El momento operativo, ¿qué eran las actividades? La chamba, el día a día, el caminar. Entonces, las actividades o momento operativo es el séptimo producto y esto ya, esta parte de acá, ya corresponde a la organización. Por eso en esta lámina les pongo así, para que recuerden que las actividades, el momento operativo o la organización arranca al final. Es el séptimo producto. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿cuáles eran los únicos recursos sobre los que podíamos trabajar? ¿Recuerdan? Recursos humanos, financieros y materiales. Por eso las únicas actividades que pueden ser son de inversión, el tema financiero para comprar materiales, gestión, que es el uso de los recursos materiales, financieros, lo que sea que tenga, y salud, que es el acto médico. Entonces, las únicas actividades que un gerente en salud tiene para hacer son aquellas que combinen su personal, su material y sus finanzas. ¿Cuáles son? Salud. ¿Cuáles serán las actividades de salud? Las atenciones médicas. ¿No acuerdan? Las atenciones médicas. ¿Cuál será una actividad en gestión? Cualquiera que disponga los recursos. ¿Y cuáles serán las actividades de inversión? Básicamente las compras. Las compras. Invertimos en recursos materiales. Recursos materiales. Entonces, fue pregunta de examen. Las únicas actividades que se pueden programar son de salud, de gestión y de inversión. ¿Ya? Y estas actividades, chicos, se tienen que poner en una matriz de programación según Gantt. Pregunta también. Gantt es una herramienta para programar actividades. Es el último y octavo producto. La matriz de programación de actividades de Gantt. Y acá les he traído. Este es el Gantt. Gantt dice que tenemos que, este de acá es el Gantt, el que está en cuadritos. Gantt dice que tenemos que tener primero todo esto que ven de rojo. Esto que ven de rojo corresponde a la fase de planificación. Tenemos un problema priorizado que puede ser, como les dije, de salud, gestión o inversión. Este problema priorizado tiene un objetivo general. Este objetivo general puede tener actividades, componentes, ¿correcto? Pero tienes que cumplir una meta. ¿Qué dijimos que era la meta? Unidad, cantidad y tiempo. ¿Se acuerdan? El objetivo, ¿cómo se llamaría? Cumplir la meta es cumplir el objetivo específico, ¿cierto? La meta es una medición del objetivo específico en unidad y cantidad. Entonces, para repasar esto, acá les traigo el algoritmo del proceso del marco lógico. ¿Qué es el marco lógico? Es la forma como se piensa en gestión. Tengo un problema. ¿Ese problema qué hago? Lo priorizo. Según el problema priorizado, ¿qué obtengo? Objetivos generales. Este es momento normativo. Cada problema priorizado tiene nudos críticos de solución. Estos nudos críticos me van a ayudar a contener los objetivos específicos. ¿Qué momento es este? Táctico. Y del momento específico recién saco las actividades y las actividades saco las tareas.
¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a poner acá, los problemas priorizados dan objetivos generales y estos generales dan objetivos específicos, como ves acá. Estos específicos dan actividades y estas actividades tienen que ser, los objetivos, perdón, específicos tienen que ser medidos con metas. Entonces acá está, mira, la misma lógica. El objetivo operativo también se llama objetivo específico. ¿Por qué era específico? Porque tenía unidad, cantidad y tiempo. Es expresado ¿en qué? En metas operativas, porque tienen unidad de medida, cantidad y tiempo. Son metas. Y estas metas, no se olviden, suelen ser anuales. Y para llegar a las metas se proponen indicadores. Pero ojo, los indicadores ya corresponden a la fase de control, no a la fase de organización. Entonces, en esta parte de la clase, lo que busco explicarles es, una vez que has establecido tus objetivos específicos, como ves acá, tienes que armar las actividades y tareas que van a salir de ahí. Eso sigue al marco lógico. Y las actividades y tareas, componentes de las actividades y tareas, siempre están en función de una meta que hay que cumplir. Y esta meta, como ves acá, no es más que la medición anual de unidades y cantidades y tiempo de la consecución de un objetivo operativo. Entonces, vamos a ponerlo en cristiano, ¿ya? En cristiano, un ejemplo en cristiano. Entonces, yo tengo problemas priorizados. Por ejemplo, no me va bien en salud pública. Pero salud pública es crítico para un ingreso. Entonces, como objetivo general será, quiero mejorar o rendir al máximo posible mis preguntas de salud pública. Es un objetivo general, etéreo, general. Luego, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer específico. Usando los nudos críticos, tú dirás, oye, a ver, el problema priorizado es salud pública, ¿correcto? Ya, objetivo general, mejorar mi nota en salud pública. Pero los nudos críticos, ¿qué me han dicho? Me han dicho que epidemia es clave, salud pública es clave, luego gestión, luego estadística. Pero de los 4, este es el más tranca porque el maíz es un rollo. En cambio, epidemia sé mejor, casos y control está más bacán y gestión parece sencillo. Entonces, según estos nudos específicos, estos nudos críticos, yo creo que debo poner como objetivo específico, plum. Ahí viene la primera. Aumentar mi nota promedio en epidemiología a más de 14 para fines del 2017. Y para verano del 2018, aumentar mi nota de gestión más por encima de 14. Punto. Ya me olvido de salud pública, estadística, ya fue. Pero el nudo crítico me dijo, voy a hacer los objetivos específicos. Entonces, ahí tienes tu objetivo específico. Entonces, en función de ese objetivo específico operativo, te trazas metas. No van a ser anuales, pues en este ejemplo, ¿no? El examen es en un año. Entonces, habrá que cambiar a metas mensuales, por ejemplo. Entonces, mi meta mensual es banquearme, por ejemplo, 100 preguntas de epidemiología fallando el máximo el 30%. Un ejemplo. Entonces, es una meta de epidemiología mensual y la pones. Y cada mes tienes que cumplir la meta, ¿correcto? Entonces, si yo quiero banquearme 100 preguntas y fallar máximo 30% como meta, entonces durante el mes tendré que proponer indicadores de logro. En este caso, si la meta es mensual, mis indicadores serán, yo sugiero por ejemplo semanal. Un indicador es, cada semana en mi simulacro debo ver cómo está mi nota de salud pública. Es un indicador. De tal forma que cuando el indicador se esté cumpliendo, yo haga mis 100 preguntas, cada fin de semana tienen 20, ¿no? De salud pública. Tienes 40, 20 por 4, perdón, 80. Ponte que de epidemia sea en la mitad, tienes 40. Te faltaría hacer unas 60 preguntas en casa y ver si no te equivocas más del 30%. ¿Me entiendes? Entonces, la meta se mide con el indicador. Pero la meta, ¿qué es? Lo que quiero conseguir del objetivo operativo. ¿Cuál es el objetivo operativo en este ejemplo? Subir mi puntaje de epidemiología para fin de año de por más de 14. ¿Y de dónde salió ese objetivo? De un problema priorizado, que era salud pública. Para otro colega será, no, epidemia estoy bien, olvídate. Mi problema es salud pública, el maíz bendito. Entonces cambiarás la meta. Tu meta no será banquear. Tu meta, ¿qué será de repente? Me leo 20 páginas del maíz cada semana. Cosa que voy llegando
120 entre 20, en 6 semanas la hago. Y tengo todo el maíz resumido en 6 semanas. Cambiará la meta, porque cambió ¿qué? El objetivo. ¿Está bien? Entonces, eso es la idea de la parte el momento táctico, que es el poner la meta, momento táctico. En cambio, una vez que has terminado el momento táctico, o sea, tienes la meta, tienes el objetivo específico, el problema, las actividades o componentes que tú hagas, en este caso están de rojo, pero corresponden ¿a qué? Vale acá, jale una flechita acá. Que esto es lo que hizo Gantt, pues. Gantt lo hizo hace muchos años. La actividad, Gantt lo puso después del objetivo. ¿Ya? Porque tiene que ir con el objetivo, es lógico. Pero la actividad, como ven en nuestro documento interno, es un proceso operativo. Entonces, esta actividad de Gantt, no te olvides acá, ya corresponde a la parte de organización. ¿Ya? De organización. Y esta actividad tiene que tener un costo, ese es el tema de dinero, tiene que tener una fuente de financiamiento para ese costo, ahorita lo explicamos, tiene que tener un responsable que lo haga, un indicador de logro y un cronograma. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, la actividad o tarea, que es la parte final, ¿de qué? De este proceso del marco lógico, la actividad con sus tareas es la parte final de este proceso que venía de los objetivos específicos, tiene que tener un costo. Costo se refiere a cuánto dinero me va a costar esta actividad y o tarea. Hay una diferencia entre ambas. Ahorita lo vamos a decir, pero van juntas de la mano. Entonces, el costo se saca sumando el precio de todos los recursos. Por ejemplo, ¿cuáles eran los 3 recursos que habían? Humano, material y financiero. Entonces, los recursos humanos, trabajadores, médicos, materiales y financieros, todos tienen un costo, nunca lo olvides. Los médicos tienen un costo. Los materiales tienen un costo. La plata tiene un costo. Por eso el banco cobra intereses. Porque el tener la plata es un costo. Entonces, al final, tú sumas el total de costos por cada actividad. ¿Correcto? Luego, estos costos tienen que estar financiados. Alguien tiene que pagarlos. Entonces, Gantt decía, tiene que haber una fuente de financiamiento. Una fuente donde venga el financiamiento. Esta actividad tiene que tener siempre un responsable, el cual recae en la gestión. Hasta ahí está fácil. Y como toda actividad, como va para lograr una meta, debe tener ¿qué? Un indicador. ¿Para qué es el indicador? Para ver cuán cerca de la meta estoy con esa actividad. Finalmente, se le hace un cronograma en el tiempo para ver, esto es en el tiempo, para ver cómo se va a llevar a cabo. Entonces, esta matriz, como ves acá, es una matriz claramente de Gantt. En cambio, arriba está como viene en la pregunta de examen. ¿Cómo nos ha venido? Nos ha venido. En la parte del MINSA se olvidan de toda la parte del problema, objetivos, todo, y arrancan con actividad y tarea. Arrancan con actividad. Luego, a la actividad y tarea le dicen de qué meta y de qué recurso va a disponer. Luego el costo de los recursos, el indicador, el cronograma y al final pone el responsable. Entonces, si tú te das cuenta, entre la matriz Gantt de abajo y la matriz del MINSA, solamente hay un reordenamiento de la información. Pero la pregunta de examen fue la de arriba. Actividad, meta, costo, indicador, cronograma y responsable. Entonces, ¿cómo les recomiendo que se aprendan esto para que no sea un estrés? ¿No? Porque ahorita nomás te das cuenta, parece que todo está amarrado. Es fácil. Primero, la meta siempre tiene que estar antes del indicador. Es imposible que la meta esté después que el indicador. Es absurdo. En cualquier matriz de programación, la meta antecede al indicador. Ese es claro. ¿Correcto? Lo segundo, el cronograma, el responsable
y el costo siempre tienen que estar después de la actividad o tarea. Nunca pueden estar antes. El cronograma, responsable y costo tiene que estar después de la tarea. ¿Ya? Y eso es válido. ¿Quién va al final? Eso ya depende de la norma. Para Pareto debía ir al final el cronograma. Para Gantt. Para Gantt. En cambio, para el MINSA, ¿quién debe ir al final? El responsable. Porque así es más fácil, pues. Agarras la tabla y ves, a ver, voy a evaluar a los jefes. Busco, ¿dónde es responsable el jefe? Pum, 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 pum. Ya, todo esto se evalúa. En cambio, si no, voy a evaluar al director del hospital. A ver, ¿cuáles son responsables del director? Bum, 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 bum. Entonces, para el MINSA es más fácil gestionar cuando tiene el responsable al final, porque ahí lo puede sacar rápido. ¿Ya, chicos? Eso no cambia la lógica del proceso. ¿Ya? Entonces, Gantt lo partió. Esto que está en rojito, parte de la planificación. Lo que está en azulito es la parte organización. Les dije que actividad lo metamos en organización para fines de pregunta. Saquen actividad y métanlo en organización, siguiendo el marco lógico. Y finalmente, el orden de costo, responsable, cronograma, eso va a depender de la fuente. Arriba está lo del MINSA, abajo está lo de Gantt. Muy bien. Ahora lo que les dije, ¿cuál es la diferencia entre actividad y tarea? Es sencilla. La tarea es específica, la actividad es general. Por ejemplo, vamos a salir en campaña de vacunación. ¿Eso qué sería? Actividad. ¿Cómo serán las tareas? La enfermera recoge el material. El transportista, el chofer, alista la camioneta. El médico hace un listado y lleva el plano donde vamos a ir a vacunar. Son las 3 tareas. Y la cuarta tarea, de repente, se mide a mediodía la cantidad de niños vacunados. 4 tareas para una sola actividad, que es vamos a vacunar. La única diferencia entre tarea y actividad es la especificidad. Entonces, tu actividad sería, voy a banquear, general. Pero las tareas, ¿cuáles serán? Voy a comprar primero mi banco, o voy a imprimir mi banco, luego voy a sentarme a resolver el banco y voy a calificar mi banco. 3 tareas para una actividad. Es la única diferencia. ¿Ya? Muy bien. Acá una definición para una pregunta de examen. ¿Qué es programación? Fue pregunta. ¿Qué es programar? Programar es la etapa donde se asigna el responsable, el recurso, el cronograma. Marca esto. Voy a marcar con rojo. ¿Eh? Para las actividades. Eso es programar. Programar es asignar recursos, tiempo, responsables, costo, todo. ¿A quién? A las actividades. ¿Y a quién respondían las actividades? A los objetivos. ¿Correcto? ¿Y los objetivos qué debían cumplir? Metas. Entonces, para resumir esto, en tu marco lógico, ¿qué es lo único que te está faltando acá? ¿Qué tienes que poner entre objetivo y actividad? ¿Qué tiene que ir acá? Metas. Muy bien. Tu objetivo específico, aumentar en 10 puntos mi nota de epidemio. ¿Implica qué metas? Hacerme 100 preguntas cada mes. Y eso genera tus actividades de cada mes. ¿Ya, chicos? Y aunque te parezca engorroso, el día que hagas esto vas a darte cuenta lo útil que es. La única vez que lo apliqué a cabalidad fue cuando estaba postulando a la universidad. No tenía ni idea, pero así viendo en YouTube, hice un cronograma día por día, hora por hora, de 6 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a sábado. Es algo que obviamente nunca lo recomienda a nadie, pues, ¿no? Pero yo sé que están en ese proceso ahora. Yo les digo de la experiencia. Era un mapa gigante que lo pegué en mi pared así, enorme. Cada hora tenía un tema de un capítulo que había que estudiar. Y cada vez que terminaba, raya. Así, y hasta el último que era dar el examen, ¿no? La admisión. Era el mejor ansiolítico, o sea, no había mejor ansiolítico, porque tú leías, ya acabé el tema, ya acabé, ponte factoriales, no sé cómo. Y así. Entonces yo me imagino, o sea, yo digo, no, sí, porque lo veo, lo noto, me dicen, doctor, ¿qué hago? Tienes que hacer eso.
tirar tu sábana y ponerlo en un lugar donde te acuerdes y cada día, cada trabajo que haces, avancé esto, avancé el otro, lo que te has planificado. Dedícale unas horas de tu tiempo a planificar eso. Es el mejor ansiolítico. Así ves que estás avanzando. Así no vas a decir, doctor, estudió tanto y sé que no, creo que no me acuerdo nada. No, porque está medido. Ahí tú estás poniendo lo que estás estudiando. Te ibas, ponte, había bautizo del hermanito. Bautizo del hermano, no sabía que había bautizo. Y a hueco, quedaba un hueco ahí. 4 horas un hueco, que no se hizo nada. Pero lo tienes acá. O sea que dices, ya, el domingo que tenía libre, reemplazo esas 4 horas. Y plan, tachas. Entonces tu cabeza sabe que está siguiendo un proceso. Y eso, chicos, es la mejor forma que les aconsejo si es que tienen mucha presión para el tema del estudio. Es incomparable, pues, el contenido de pregrado con el residente, es obvio. Con mayor razón, es súper importante que apliquen esto. Entonces, si les sirve como una experiencia, háganse un super Gantt. Yo te pregunto, ¿has estudiado electrolitos ya? ¿Has estudiado hipercalcemia, hipocalcemia? ¿Cuándo lo vas a estudiar? Si no me respondes eso ahora, entonces hay un error de gestión. No, doctor, toca endocrino o toca para tiroides el sábado tal a tal hora. Qué bacán. Ese pata la tiene clara. Porque tiene claro cuándo va a estudiar. Son 380 temas, tampoco es mucho. Son 380 temas en el balotaje de Aspefan que se pueden hacer. Pum, 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 y así tu mente está tranquila. No estás ansioso. ¿Cuándo toca maíz? Ah, no, maíz toca Doc en el break de diciembre. Tal. ¿Ya, chicos? Entonces, eso te permite hacer un plano más lógico y así es como tú puedes. El día que aprendan eso bien y toda su vida sea un Gantt, aprendamos a usar el Google Calendar así al extremo, ese que te avisa cada segundo toca tal cosa, ese día ustedes van a poder llevar 1, 2, 3, 4, 5 trabajos y los 5 haciéndolo bien, porque todo está organizado. ¿Ya? Entonces, ese es el consejo que les doy. ¿Para qué sirve aprender la fase de organización? Muy bien, pues vamos al siguiente. Todo este floro, todo esto que hemos hablado, ¿dónde se escribe? En el POI. El plan operativo es el documento principal, así como el PEI. En la administración pública, no te olvides, las empresas no tienen POI. La administración pública sí. ¿Dónde se establece la organización? Ojo, el POI toma como base el PEI. Nunca piensen que no. En el POI hay misión, visión, objetivos del PEI. Pero el POI básicamente lo que le interesa es, el POI desagrega las acciones estratégicas, o sea, hace las actividades. El POI contribuye al logro de objetivos y el POI elabora un periodo para un año. Esas son las 3 máximas que deben recordar. ¿Por qué hago un POI? Hago el POI para desgranar las estrategias, 1, para conseguir objetivos, 2, pero ¿en qué plazo? 1 año. ¿Por qué el POI es de 1 año? Porque la economía del mundo es anual. Nunca olvides eso. Todo se mueve anualmente. Todo debe hacerse anualmente. Tus planificaciones tienen que ser anuales. Las economías, los ciclos son anuales. ¿No, chicos? Esto es recontrapregunta repetida. El POI sirve para las actividades, para consecución de objetivos y metas, por si acaso metas, a veces no ponen objetivos, ponen metas, y anuales. Muy bien, entonces con eso terminamos la clase con los documentos. Entonces el POI, dentro de todos los documentos que tiene, para una institución pública, institución de salud pública, tenemos los siguientes. Siempre hay que poner la ley que nos rige, el estatuto de la institución, el ROF, pregunta el residentado, acá está para que lo lean, es simplemente el documento que te dice funciones generales, ahí está, de la entidad, sus órganos y unidades. Es el que te da las funciones generales, pregunta de examen. Luego, ¿quién viene después del ROF? El MOF. El MOF es el manual de organizaciones, es el que te da las funciones específicas de cada cargo. No se olviden, ustedes donde sea que vayan a trabajar, siempre pidan su MOF. El único documento donde dice lo que tenemos que hacer en la parte pública es el MOF. En la parte privada a veces no lo ponen o lo tienen medio así, porque al final se hace de todo, pues, ¿no?
Pero en la parte pública, el MOF es el que nos dice qué hacer. ¿Correcto? Luego, el MOF siempre obedece a un CAP. El CAP es el cuadro de asignación de personal. ¿Cuánto personal necesitamos para cada una de las dependencias? ¿Ya? Este CAP depende de un PAP, un plan analítico, para ver si hay que aumentar o no recursos. Finalmente, el último eslabón es el manual de procedimientos, pregunta también de examen, donde se hacen las actividades manuales. Un procedimiento, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser la colocación de una vía? Se hace esto, luego esto, luego esto. Es un manual de procedimiento. ¿Cuál es el manual de procedimiento para los médicos? ¿Qué nos dice qué hacer? Las guías de práctica clínica. Paciente entra con tal, se le pide tal, a las 2 horas se le revalúa con tal, y se deriva o no se deriva. ¿Qué creen que es eso? Un manual de procedimiento. ¿Por qué la medicina actualmente está normalizada en procesos de guías de práctica? Porque es la mejor forma de asegurar calidad en el proceso. ¿Ya? Esto es las guías de práctica. Bueno, luego tienes guías de servicio al ciudadano, en el caso de salud, tienes manuales de políticas. Por ejemplo, está prohibido que el médico salga con sus pacientes. ¿Dónde está escrito eso? En la política de la empresa. Hay políticas, ¿ya? Eso es aparte. Y hay un plan de trabajo institucional, ¿no? ¿A dónde se quiere llegar? Esas cositas ya son, le llamo los mínimos, que bueno, no creo que les pregunten. Pero ROF, MOF y MAP, eso es fijo, ¿eh? ROF, MOF y manual de procedimientos. Muy bien. Siguiente. Después de saber reglamento, manuales, ¿cómo sé quién manda a quién? ¿Dónde dice la línea jerárquica? En el organigrama. También, ¿cómo se llama? Muñequito normativo. El organigrama dice quién manda a quién. Acá abajo están las partes. Pregunta el recién dado, ¿eh? Primero es la cabeza o dirección. Acá está el gerente. En la cabeza. Y en los pies están los órganos de línea, o sea, los que hacen el core business. ¿Cuál es el core business de la salud? Les dije, las atenciones. ¿Quiénes brindamos las atenciones? Personal de salud, médico, no médico. Entonces, los órganos de línea seremos los finales e intermedios. Yo te pregunto, ¿qué cosa es un órgano de línea final? El que da la cara al cliente. ¿Quién es el cliente en salud? Los pacientes. Entonces, ¿cuál será el órgano final? El médico que atiende, la enfermera que atiende, el tecnólogo que atiende. Pero ¿cuáles son los intermedios? Los que hacen el core, pero no dan la cara al paciente. ¿Tu informe de radiología es core? Claro. ¿Alguien conoce al radiólogo? Nadie. Está allá abajo, en el sótano o en el tomógrafo. Pero el radiólogo, por ejemplo, el patólogo clínico, ¿qué son? Intermedios, porque no dan la cara al paciente, pero son core business, porque son parte del servicio. ¿Está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿alguien lo conoce a Ricardo? No, pues no. Pero es uno de los que programa el aula virtual. Entonces, intermedio no da la cara, pero está ahí, core business. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la estructura de los órganos de línea. En cambio, arriba vienen las manitos. Las manitos son de ayuda. El gerente necesita asesores. Asesor es el que te dice qué hacer. Asesor. ¿Qué hacer? Entonces acá están los contadores, abogados, los técnicos que te dicen qué hacer. ¿Quién declara a la SUNAT? El gerente. Pero ¿quién te dice qué declarar? Tu contador. ¿Quién litiga por una empresa? El gerente. Pero ¿quién te dice qué litigar? El abogado. ¿Quién decide, por ejemplo, en un ministerio? El ministro. Pero ¿quién le dice qué decidir? Su asesor técnico. Es así. Y viceversa, la mano derecha, esta es la izquierda, la mano derecha es apoyo, abajo, al órgano de línea. Por ejemplo, si les preguntan, SILSA, el gestor de limpieza, ¿qué es en el organigrama? Apoyo. No apoya al gerente. ¿A quién apoya? A todos los órganos de línea. ¿Con qué? Con el servicio de limpieza. SILSA en el salud, por ejemplo, ¿no? Luego, si te pregunto, el departamento de estadística, apoyo a todos los órganos de línea, ¿correcto? Y la más tranca, ¿no? Farmacia. La farmacia, ¿qué es? ¿Órgano de línea o apoyo? Farmacia, doctoras, drogas, órgano de línea. No, apoyo. Nunca te olvides. En la atención de salud, ¿con qué concluye la atención de salud?
con la receta, la prescripción, el alta, el informe médico, ahí muere. Si el paciente compra o no compra, se aplica o no se aplica el tratamiento, eso ya es parte posterior del proceso de atención. Entonces, en el caso de eSalud, como eSalud también incluye medicamentos, nosotros en la visita en eSalud pasas con el interno de farmacia, pues, ¿no? Pero en el MINSA, como no incluye medicamentos, todo termina en el RP, ya la familia compra, fuera compra. ¿Entiendes? Entonces, la farmacia es un apoyo, porque no es obligatorio. No es obligatorio que tenga una farmacia el establecimiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá les han puesto, este es un ejemplo, ahí está la dirección general, asesor jurídico, calidad, los coordinadores. Bueno, acá no está en orden a los bracitos. Luego tienes órgano de línea, acá la división ejecutiva de trabajo y la identificación de riesgos, ponte, ¿no? Lo han clasificado. Podría ser departamento de medicina, departamento de cirugía, ponte. Pero siguen siendo de línea, los piecitos. Y acá todos los órganos. ¿Ya, chicos? Esa es una forma de hacer bien un organigrama. Muy bien. Y para terminar la clase, vamos a hablar de los niveles de atención. Y ahí con esto termina, esto es lo que más manejamos, súper fácil. Bueno, acá tenemos la forma como se organiza el SS. ¿Qué es SS? Sistema de salud, ¿ya? Esta diapo no tiene por qué estar acá, solo que la pongo acá porque como estamos en organización, recuerdan, organización es la forma como se hacen las actividades, entonces nuestro sistema de salud se organiza de esta forma. Pero esta diapo es un asterisco, póngale, está colada, porque de acá deberíamos pasar a control. ¿Ya? Deberíamos pasar a control. Pero todo este hueco que vamos a hacer ahora y en la próxima clase es un intermedio entre organización y control. Entonces, ¿cómo se organiza nuestro sistema? Facilito, se organiza por categorías. Pregunta examen, ¿qué es una categoría? Es un atributo de la oferta, o sea, los hospitales, que según su tamaño, su tecnología y su resolución, cual y cuantitativamente le asigna una categoría. ¿Qué categoría puede ser? 1, 2 o 3. ¿Correcto? Entonces, los niveles de atención 1, 2 y 3 corresponden a las categorías de tamaño, tecnología y resolución que tienen nuestros establecimientos. El 99% de los establecimientos, ¿de qué nivel son? 1. El 99% son nivel 1. ¿Ya? Eso se llama categoría. ¿Y cómo se llama el proceso por el cual te asignan tu categoría? ¿Cómo se llama eso? Categorización, que es obligatorio actualmente según la nueva norma. Según la nueva ley, todos los establecimientos tenemos que categorizar, incluso tu consultorio privado. Tienes que pedir categorización. Es obligación, ¿ya? No se puede pagar un seguro a un establecimiento sin categorización. Es como comprarle a uno que no tenga factura, algo así. ¿Ya? Es ilegal pagar como seguro a un establecimiento sin categorización. Lo primero que tienen que hacer es categorizar cualquier establecimiento que tenga, incluido un consultorio. No es igual categorizar a habilitar. Habilitar también es obligatorio, es un proceso permanente, pero te lo da la autoridad sanitaria. Tú para abrir tu consultorio, tú pides un permiso para que te autoricen, te verifica el MICE, sí, correcto, califica el consultorio, muy bien, tiene las condiciones, el tamaño, todo, abres, te da la autoridad sanitaria, según los requisitos legales. ¿Quieres abrir tu clínica? Pides permiso para que te habilite. Y aparte tienes que pedir para que te categorice. Son dos cosas. Puedo trabajar con la habilitación y tengo que categorizarme para recibir financiamiento. Si no, no pagan los seguros. ¿Ya? Luego viene algo que es opcional. Pregunta, chicos, ha venido un montón de veces, no sé por qué, la acreditación, sobre todo en ENAMS de salud. Acreditar es un proceso voluntario, temporal, que no lo hace el MINSA, la autoridad, lo hace un privado, una empresa, mediante requisitos consensuados, para ver qué calidad.
aunque no lo crean, chicos, la calidad no es obligatoria. Por constitución y en general en todo el mercado, no es obligatorio la calidad. Hay estándares mínimos, eso sí, mínimos, pero de ahí a ser mejores nadie te obliga. La constitución no te obliga a ser mejor, te dice esto es lo mínimo. Si tú quieres ser mejor, ya es tu rollo. Entonces, ¿cómo se llama aquel proceso en el que en el ámbito privado y público se mide la calidad de un establecimiento con otro? Acreditación. Pero quien acredita siempre tiene que ser un ente independiente. No puede ser el MINSA. Tiene que ser un ente independiente, ¿ya? Por definición. Y esta acreditación es voluntaria, nadie te puede obligar. Ponte que no acreditas, Roche, ¿no? Nadie te puede obligar. Es temporal y son requisitos consensuados. Por ejemplo, hay un grupo fuerte chileno, se ha comprado a Ricardo Palma. Y con eso Ricardo Palma acredita como una clínica de altísima calidad, de tal forma que los superseguros del mundo, en Perú, ¿cuál es la única clínica o una de las pocas que tiene esos estándares? Ricardo. Entonces, donde viene acá un mega empresario con un seguro non plus ultra y acá le da un infarto, su seguro solo le cubre clínicas con ese estándar. Vale, porque el seguro sabe que en otras clínicas con otro estándar, el paciente muere, lo demanda, entonces cubre ciertas clínicas. Entonces, en la parte privada se pelean los seguros en función de su acreditación. Eso pasa bastante en Cusco, por ejemplo. En Cusco, como van los gringos con sus seguros, tienes que acreditar un mínimo para que sus seguros puedan ser usados en tu clínica, si no, no. Y habían 2 nomás que cumplían. De esas 2, una quedó viva. ¿Se imaginan? Todos los seguros internacionales de los turistas del Cusco solo podían servir en esa clínica, porque tenía la acreditación para el seguro que pedía. Solito, por hacer ese sistema. Chicos, era un caos, estoy contando. Tenían que alquilar hostales para volver las camas de hospitalización, porque ya no había capacidad. ¿Por qué? Por la demanda. ¿Ya? Por la demanda. Entonces, igualito está pasando acá. A medida que aumenta la economía en salud, hay que acreditar. Bueno, entonces con eso hemos terminado lo que es categorización, habilitación y acreditación. Ahora vamos a lo que todos sabemos, las categorías. La categoría 1 corresponde al primer nivel. Tienes categoría 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Mira, ahí te lo pongo, lo leas tranquilo. Igual he subido a la página la norma técnica de establecimientos que tienes que leer. Acá va asterisco 2. ¿Cuál es el primer asterisco? Los indicadores, ¿verdad? 68 páginas, súper sencillo. Asterisco 2, norma técnica de categorización de establecimientos. Esta sí es tranca. Hay que leerlo. Cada vez viene algo más que nos sorprende más. Entonces, como resumen, porque no se puede agotar a una clase y también leer la norma sería ocioso. Entonces, esa es una cosa que ya tienen que hacer. Pero como resumen, el nivel 1.1, el dato que tienen que hacer es que no hay médico. Eso sí no puede faltar en la pregunta. Hay enfermera, técnico, obstetriz, lo que tú quieras, pero no hay médico, porque el médico es el agente principal de salud. De tal forma que la categoría 1.1 básicamente se encarga ¿de qué? De pura consejería. Consejería y por ahí atender inicialmente una emergencia, pero nada de atención de salud. Por eso todo es promoción, prevención, participación ciudadana, todo porque no hay médico, no se puede tratar nada. Ni la enfermera, ni la obstetriz, ni el técnico están en las condiciones para prescribir y diagnosticar medicamentos. Yo sé que en obstetricia hay todo un grupo fuerte, ¿no? Para patología materna que se puede prescribir, ya ese es un rollo. No vamos a entrar en ese rollo, pero la prescripción implica un estudio global del paciente, efectos adversos, RAMS, comorbilidades, que no permiten por la preparación prescribir. Por más que sea un Panadol, puede haber una contraindicación que en teoría nosotros como médicos sí debemos detectar. Ese es el problema. Por eso, solo cuando hay médico se vuelve 1.2. Basta con tener un médico. 1.2. ¿Correcto? Y este es el dato. Es categoría 1.2 porque tiene un médico, porque por recursos no le alcanza para más. Típica posta de serum. No alcanza más que para el serumista que puede llegar ahí porque no tiene otra opción, ¿no? Y acá viene todo el rollo de por qué nos obligan y bueno. Pero la cosa es que a 1.2 va
prácticamente un médico por obligación, que es el tema del serum, ¿no es cierto? Porque si no estaría cubierto con una plaza de mucho tiempo. No es rentable el serum porque es un médico que va, se viene, va y nunca hay continuidad en la atención, nunca. Es un sistema que no funciona porque no hay continuidad, pero a que no haya médico, ese es el gran dilema. Entonces, cuando les venga una pregunta para el 1-2, un médico, un médico. Para marcar 1-3, que es el que más les confunde, 2 médicos. 1-3, 2 médicos. Pero más importante que eso es el equipo completo. ¿Ya? El 1-3 tiene médico, enfermera, técnico, obstetriz, odontólogo, laboratorio. ¿Correcto? O sea, tiene el equipo completo de salud. Pero el dato es que tiene que haber por lo menos 2 médicos porque tienes que cubrir 2 turnos. Por lo menos tienes que cubrir 2 turnos. Ese es un dato clave. Igual que el equipo. Y por ende, como hay laboratorio, ¿qué va a haber? Mínimo un laboratorio clínico básico. Entonces, los 3 datos que me acuerdo en el 1-3 es 2 médicos para que haya 2 horarios, equipo de salud completo y que haya laboratorio como mínimo. ¿Ya? En cambio, el 1/4, su nombre lo dice, hay hospitalización y eso implica 24 horas. Porque el 1/3 hasta 12 horas puede estar y no hay problema. Eso no se considera internamiento. Esa fue una pregunta del residentado. Si tiene todas las especialidades habidas y por haber y un internamiento de máximo 12 horas. ¿Qué hago? Tenía cirujano, tenía gastro, tenía todo, pero solo 12 horas. Está amarrado. Tiene que ser 1/3, porque para ser 1/4 tienes que dormir ahí 24 horas o más, porque la hospitalización se considera de las 00 horas hasta las 23:59 horas de ese día. Esa es una hospitalización. Entonces, esa pregunta volaron un montón porque era 1/3. Ejemplo, todos los policlínicos. El policlínico peruano japonés tienes oncólogo, laboratorista, tienes todo, pero alguien puede quedarse a dormir en el policlínico peruano japonés, ¿no? Pues te podrán observar un ratito en alguna camilla que han puesto, de repente para un procedimiento ambulatorio, pero dormir y hospitalizarte no puedes. Entonces, el gran amarre entre el 1/3 y el 1/4, ¿cuál es? La hospitalización. Ese es el dato. ¿Y hospitalizarse qué es? Que el paciente esté más de 12 horas, ya se considera hospitalización, más de 12 horas, ¿ya? Entonces, porque la hospitalización corre de las 00 horas a las 23 horas y 59 minutos. Entonces, eso es una hospitalización. Por eso en esa pregunta del residentado muchos fallaron, creo que fue el año pasado, hace 2 años, todos dudaron ahí, ¿por qué, doctor? Porque decía 12 horas. ¿Y eso dónde está escrito? En la norma largota. Y una más tóxica todavía fue el manejo de la disfunción familiar leve a moderada. Y esa era más tranca todavía. Entonces, cuando te ponen eso, ya implica que tienes que conocer la norma técnica de familiar y todo eso, como les digo, está en esa normativa. Entonces, por eso les digo, denle una chequeada, es imperativo que revisen esa norma. ¿Ya? Paso a paso. Muy bien, finalmente en el 1/4, como ves acá, básicamente es materno-perinatal, creo que esa pregunta es recontra trillada. Por eso tiene que haber mínimo su ginecólogo, obstetra y su pediatra por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, gineco, obstetra y pediatra es la clave para poder atender materno-pediatra. O sea, son como quien dice las especialidades mínimas que hay. ¿Cuándo evoluciona tu categoría 2? Siempre les dije, con la sala de operaciones, ¿correcto? Entonces se llama 2-1 porque tiene las 4 especialidades básicas, internista, ginecólogo, cirujano, pediatra y con sus anestesiólogos. ¿Para qué? Para aumentar la sala. La clave acá es SOP. Y sala de operaciones obligado necesita no solo laboratorio, sino que radiólogo. Ese es como me acuerdo. SOP, rayos X, cirujano con anestesiólogo. Ese es el truco. Ese es el truco para el 2-1. En cambio el 2-2, el dato del 2-2 es el que aumentas la capacidad resolutiva. ¿Qué es lo único que le faltaría al SOP para aumentar su capacidad resolutiva? UCI. Necesitas UCI
el usiólogo, la sala de UCI o el internista que puede responder en UCI para poder aumentar la capacidad resolutiva, al margen que aumentas la cantidad de especialistas. ¿Ya, chicos? Pero este es el dato como me acuerdo. O sea, entre el 2.1 y el 2.2 simplemente es capacidad resolutiva. Aumenta la capacidad resolutiva. Pero no tienes a todos. Cuando estás en nivel 3, ahí tienes a todas las especialidades y subespecialidades. Ese es el. ¿Ya? El de alta complejidad, máxima complejidad, es el nivel 3. ¿Ya? El nivel 2.2 es de moderada o mediana capacidad y el nivel 2.1 baja capacidad. Pero el nivel 3.1 es de alta complejidad. Y eso implica que tienes a todos los especialistas y, de ser el caso, los subespecialistas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ambos? ¿Cuál es la gran diferencia entre el 3.1 y 3.2? La diferencia es la especialización. El 3.2 se caracteriza porque está especializado en ciertos problemas de salud. Por ejemplo, el INEN en cáncer, el niño en pediatría, el INO en oftalmo. ¿Y eso qué obliga? ¿Cómo yo digo que soy especializado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más especializado en la medicina? La innovación, investigación, y eso implica docencia. O sea, ¿qué vuelve al 3.2 lo que es? Lo vuelve su capacidad de investigación, docencia y tecnología. Por eso siempre les digo, cuando vayan a hacer, bueno, en este caso no, el internado debe tratar de hacerse en un 2.2, en un 2.1, y la especialidad médica siempre en un 3.2, porque ahí la capacidad de docencia e investigación es alta. Entonces, ¿por qué son tan tigres en el niño, en el INEN, en el INO? ¿Porque los médicos de ese hospital tienen la vocación enorme para enseñar? ¿Se desbordan de vocación de enseñar? No, porque es un indicador. Si no tienes residentes, si no tienes investigación, si no tienes horas de dictado, te quitan la categoría 3.2. Es así de fácil. Entonces, por eso los jefes presionan a los jefes de piso para que haya actividad académica, para que haya rotaciones, para que haya investigación. Porque si no te quitan la categoría. Es así. Entonces, en un 3.1 no hay esa presión. Entonces, no hay actividad académica, no hay rondas, no hay investigación. Por eso, si por A o B, ya doctor, pero ingresó a un 3.1, no importa, pues pide rotaciones al 3.2. El 3.2 le encanta recibir rotantes, porque así aumenta su capacidad de docencia, investigación y sus indicadores de 3.2. Siempre recuerden eso. ¿Ya? Conozco gente que tranquilamente puede pasarse la mitad de la especialidad rotando en un 3.2, a pesar de que adjudicó en un 3.1. Es así. Es cuestión de moverse nomás. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y finalmente este es el gráfico, ¿ya? Está súper claro, chicos, es lo que me ha costado editar ese PDF del MINSA. Ahí está súper claro, no hay forma que nos confundamos. El nivel 1, primer nivel, tiene una población asignada siempre. El segundo y tercer nivel no tienen población asignada, no lo olvides. El primer nivel se considera así porque le han asignado una población. Y acá tienes las UPS, Unidades Productoras de Servicios de Salud, UPSS, Unidades Productoras de Servicio. Es la mínima unidad que mezcla recursos para obtener un producto. Unidades productoras. Entonces, todos tienen consulta externa, obviamente, pues todos tienen consulta externa. ¿Cuál es el primero que tiene la unidad de producción de servicio de internamiento? El 1.4. Internamiento corta distancia, 24 horas. Y luego el resto que tiene, hospitalización. Hospitalización. Muy bien. Emergencias y urgencias, todos atienden en el nivel 1, aunque no haya médico. Eso también a veces se confunde. Viene un accidentado, por más que sea enfermera obstetriz, tiene que atenderlo. Los mínimos cuidados, por eso el RCP tranquilamente pueden aprenderlo, inclusive no médicos. No hay problema. ¿Por qué? Porque es una atención de urgencia y emergencia inmediata. Ahí está, no pasa nada. En cambio el resto que tiene, miren, este es clave, ¿eh? Acá dice emergencia. No. ¿Por qué el 2.1 tiene emergencia? Porque tiene SOP. Al tener SOP recién puede llamarse emergencia. Recién se llama emergencia. ¿Correcto? Y de ahí todos para acá, emergencia. Olvídate los que dicen especializada, estos famosos estos son
o sea, se podría decir como que es algunos exclusivos, ¿ya? Tienen consulta, hospitalización, pero de repente no emergencia, por el tipo de atención. Es para patologías especiales en este caso, o por el producto. Es como que un cajón desastre. Les pongo un ejemplo. Una empresa de un amigo tiene ventiladores mecánicos y los alquila a casas de familiares donde está su familiar postrado en su casa. Y él lleva usiólogos para pasar visita en las casas. ¿Dónde clasificas ese centro? ¿Dónde entra? Tiene que entrar en los especiales. Lo que hace es alquila ventiladores, pone usiólogos y atiende pacientes terminales en su casa. Ese es el negocio. Entonces, eso es una atención especial. Por eso, las ambulancias, ¿sí?, van en 2E, 3E especial. ¿Ya? Muy bien. Ahora venimos acá. Parto. Acá también se confunden. El parto se atiende en todo lado cuando está en trabajo de parto. Cuando esté en trabajo de parto, indistinto del nivel, tiene que atenderse. Solamente se atiende la gestante en el periodo del parto integralmente y derivada en el 1-4. Pero si está en trabajo de parto, en cualquiera. Entonces, cuando no está en trabajo de parto, la derivas a un 1-4. El 1-4 está obligado en atender todo el proceso sí o sí. Pero en el 1-1, 1-2 y 1-3, si está en trabajo, se atiende. Si no está en trabajo, se puede derivar. ¿Ya? Puede derivar. Muy bien. En cambio, estos de acá ya tienen un centro obstétrico. ¿Qué significa centro obstétrico? Que puede hacer ¿qué cosa? Cesáreas. Cesáreas. Muy bien. Porque hay cirugía. Y finalmente, ¿en quién recién aparece el centro quirúrgico junto con el resto? En el 2-1. Bla, 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 bla. ¿Y en quién aparecía UCI? En el 3, en el 2-2. El 2-1 cirugía, 2-2 UCI. Esos son datos claves. Nunca se olviden, con esto responden la gran mayoría de preguntas. Ahora vamos acá a las actividades de soporte. Estos son directas, o sea, atención directa del paciente. Ahora soporte. ¿Qué les dije? ¿Cuál era el dato clínico para el 1-3? ¿Qué tenía que haber mínimo? Su laboratorio. De patología clínica básica. Básica. En cambio, en el 1/4, como ya hay, igual acá, en el 2-1, como el 2-1 tiene sala de operaciones, ¿qué tenía que tener? Centro de diagnóstico. El único que tiene diagnóstico por imágenes como unidad productora de servicios es la 2-1. Ahí está clarito. ¿Ya? Muy bien. En cambio, esta de acá, el 1/4, aparte de la patología, puede tener eco y puede tener radiología. ¿Para qué? Para completar el estudio. ¿Pero en quién es obligatorio la unidad de diagnóstico? En el 2, por la sala. ¿Ya? Ese es el otro. Luego, acá vean, el 3, una de las unidades productoras que lo diferencia es la de radioterapia, porque ahí hay que hacer manejo, y esa fue una pregunta del residentado, ¿no? Paciente con un osteosarcoma, en un hospital general, ¿a dónde tiene que ir? Entonces ahí había que saber, pero el osteosarcoma tiene que manejarse con radioterapia. Tiene que ir caballero a un 3-1, donde hay una unidad de radioterapia. Por eso era la pregunta. ¿Ya? Por eso. Por la capacidad resolutiva oncológica. Muy bien. Entonces, esos son los 4 o 5 datos que les puede servir, añadido a lo de atrás que era el médico, 1, 2, todo el equipo. Creo que con eso podemos responder todas las preguntas de organización. Muy bien, chicos, ahí paramos la clase justo a tiempo y la siguiente clase vemos control.